Más allá del jardín comienza con una tonada que nos spoilea toda la pinche serie si la analizamos, y que nos mostrará cómo son las vidas de los habitantes de lo desconocido. La canción nos habla sobre el brillo de la luna que pasa a través de la niebla, simbolizando cómo el brillo en la oscuridad puede atravesar hasta la más densa de las nieblas de otoño. Pero no nos adelantemos, nos muestran a dos hermanos en un río con un bote de juguete, mientras la canción nos dice qué hacemos aquí, cuál será el fin, mostrándonos y dándonos un adelanto de la trama de la serie. Dos hermanos perdidos en el bosque jugando mientras no saben cuál será el final de su historia. Nos muestran una roca con cara, la cual será muy importante para más adelante. Vemos al leñador y a su hija mirando a lo profundo del bosque. Nos presentan el título y la canción se entona en un tono más amable, alejado del tono melancólico de antes, y escuchamos: si un sueño no es real, ¿por qué no jugar con más allá del jardín? Las hojas hasta ti, que otoño se lleva. Capítulo 1. El viejo molino. El otoño también es la época en la que más cambios hay en los árboles, simbolizados por el bosque. Esta serie basa muchísimo su estética en el otoño: calabazas, árboles sin hojas, la preeminencia del color naranja y amarillo. También podemos ver pájaros por toda la carta de presentación, simbolizando a Beatriz, el pájaro que nos acompañará durante toda la aventura, el cual es un pájaro azulejo oriental, que tiene su época de migración, como puedes adivinar, en otoño. Vemos cómo esta serie comienza en otoño, un cálido cambio y preparación para el invierno. Como veremos más adelante, Beatriz se está preparando para el invierno. Capítulo 1. El viejo molino. En un lugar perdido, en los canales de la historia, hay un sitio que pocos han visto, un lugar misterioso, lo desconocido, donde viejas historias han sido reveladas a aquellos que andan por el bosque. Vemos a los dos hermanos caminando sin rumbo entre la penumbra y la niebla. Mientras caminan, Greg va diciendo una variedad de nombres hasta que se percatan de que están caminando sin rumbo y no saben por qué. Se empiezan a preguntar dónde están y, asustados, empiezan a ver a sus alrededores. Greg dice que van a casa y Weird comenta que se perdieron. En ese momento, escuchan al leñador cortando los árboles del bosque. Cuando se va, un azulejo les habla y les pregunta si están perdidos. Mientras hablan con el azulejo, el leñador los descubre, los cuestiona y los lleva a su cabaña. Ya idean un plan para escapar del lunático del leñador. En ese momento, el leñador les advierte acerca de la bestia del bosque y se va a trabajar al molino. Weird después se cuestiona las intenciones del leñador y dice que si hubiera querido, los hubiera lastimado. Pero ahora siente que está navegando en un río sinuoso sin saber qué hacer. Vemos la roca del inicio. Greg la saca y nos dice que si pones una pasa en jugo de uvas se convierte en una uva, a lo que lo llama el dato de la roca. Weird lo manda a jugar con su rana y Greg va a buscarla. Mientras busca, vemos al leñador sacando de los troncos de los árboles lo que parece ser un líquido extraño negro. Greg encuentra a su rana en un barril, pero se encuentra con una especie de lobo con ojos brillantes. Greg escapa y el leñador, tratando de protegerlos, es noqueado por Greg. Descubren que la bestia fue atraída por el rastro que dejó Greg en el camino al molino. Suben al tejado de la casa y evitan a la bestia lanzando un caramelo para distraerla. La bestia cae en el molino y es aplastada hasta liberar algo de su boca, una tortuga con el caramelo que Greg al inicio le había dado. Después vemos como la bestia solo era un perro transformado. Vemos que el leñador se lamenta por su molino y su aceite, y los hace marcharse después de hacer responsable a Weird por las acciones de ambos hermanos. Les advierte que eso que vieron antes no era la bestia. La bestia roba a los niños perdidos y tendrán que cuidarse de ella. Se acaba el capítulo mientras vemos al azulejo de antes observándolos en el bosque oscuro. Este primer episodio nos muestra a los hermanos Weird y Greg perdidos en el bosque, sin tener ni idea de cómo llegaron ahí. Empezamos la serie con una más que obvia referencia a Hansel y Gretel, pero estoy seguro de que ya has escuchado acerca de la correlación de estas dos historias como en 100 videos, así que te hablaré de un tema más interesante, que seguramente no notaste, o capaz sí, no sé. Fue la tortuga negra a la cual Greg le dio un caramelo al inicio, y podemos suponer que es la que se comió el perro, que escupe al final del episodio. Por cómo te lo presentan, piensas que tendrá un significado mayor a futuro, y los fans han tratado por años de descifrar qué significan en la obra. Yo aquí, en este video, te lo revelaré. Vamos, acércate un poco más. Ok, ¿listo?
no significa una... Y como el mismo creador dijo, describió lacónicamente a las tortugas negras como una imperfección en la colcha. En el libro de arte agrega: hay una tradición popular en muchas culturas de incluir a propósito una imperfección en tu trabajo. Es un ejercicio de humildad fundamental para que tu trabajo manual se vea hecho como hecho por el hombre, en lugar de un trabajo divino. A veces bromeo con Nick que el misterio de las tortugas negras fue nuestro punto imperfecto. Así que si estabas teorizando acerca de las tortugas y porque habían convertido al perrito, el creador, como un absoluto troll, lo dejó tan vago que lo considera su punto imperfecto en la serie. ¿O acaso nos está mintiendo? Capítulo 2. Tiempos difíciles en el granero. Nos muestran al inicio del episodio un escenario bastante lindo, un grillo encima de unas hojas amarillas, pavos caminando, también simbolizando el otoño, nuevamente, los pavos y el Día de Acción de Gracias que se da en otoño. También vemos gansos emigrando, como antes decía, el otoño es el reloj de la naturaleza para saber cuándo irse de un lugar. Para cambiar, también quiero mencionar lo bien y bonitas que se ven las escenas. Dios mío, esta serie es hermosa. Encuentran un cartel que marca un pueblo cercano, y Greg encuentra al azulejo de hace rato en problemas y la ayuda. A lo que el azulejo le dice que le debe un favor. Llegan al pueblo aparentemente desierto, donde encuentran en un granero a un montón de personas con cabezas de calabaza. Bailando alrededor de una calabaza gigante, bailan el baile de la cosecha, y les dicen a los protagonistas que porque no están vestidos para la ocasión. Después de un rato, ahí y con un ambiente tenso, Weird menciona que solo está de paso, a lo que es cuestionado por querer irse de Pottsfield, y el líder, la calabaza en la que bailaban antes, les cuestiona por qué han pisado las calabazas e interrumpido la fiesta. Son sentenciados a un poco de trabajo manual y son puestos a cosechar y cavar unos hoyos. El azulejo les trata de ayudar a escapar, pero descubren que no estaban en verdadero peligro y que los hoyos no eran sus tumbas, eran para sacar a unos esqueletos que rápidamente se visten con calabazas como los demás habitantes del pueblo. Luego les pregunta si realmente quieren irse, y cuando Weird responde que sí, rápidamente el jefe, no recuerdo cómo se llama, les dice que ya se unirán algún día a ellos. El azulejo, llamada Beatriz, les ofrece llevarlos con Adelaide, la mujer buena del bosque, quien supuestamente los ayudará a volver a casa, y les cuenta a ambos que ella también quiere volver a casa. Y acaba el episodio. La verdad no tengo mucho que decir de este episodio. Empieza la teoría de que esto es una especie de limbo, por lo que dice el esqueleto al final del episodio, que Weird eventualmente se unirá. Crea muchas dudas, aunque denle unos cuantos episodios y volveremos a este punto. Por ahora, veamos. Capítulo 3. Escuela para animales. Vemos cómo están llevando su viaje, mientras Greg canta una linda canción sobre cómo llegarán a la casa de Adelaide. Greg se separa por un segundo mientras Weird está distraído, y llegan a una especie de escuela en el medio del bosque, donde entran y toman la clase. La mujer empieza a hablar sobre sus experiencias pasadas y sobre un amor que la abandonó. Greg está fuera de la escuela hablando con los demás animales, cuando de repente se encuentran con un gorila, quien los hace entrar a la escuela de vuelta para refugiarse. Van a la hora del almuerzo y comen puré de patatas, pero Greg se da cuenta de que no sabe a nada y empieza a cantar una canción sobre ponerle melas a las patatas. Llega el padre de la maestra y el fundador de la escuela, quien los regaña por estar cantando y tocando música en lugar de estar aprendiendo. Se lleva los instrumentos y los manda a dormir. Greg habla sobre no rendirse y se dispone a recuperar los instrumentos. Ven que el director de la escuela está muy triste porque invirtió todos sus ahorros en la escuela y ahora no tiene para pagar y tendrá que vender los instrumentos. Greg roba los instrumentos cuando el director se duerme, y entonces cuando despierta ve que están realizando un concierto benéfico para la escuela y hay muchas donaciones. Aparece de nuevo el gorila. Weird le enfrenta y descubrimos que era el amor de la maestra, quien había estado trabajando para el circo y quedó atrapado en el traje. Se acaba el capítulo con Greg cantando la canción de la melaza. Más patatas con melaza. De todos los episodios de la miniserie, este es uno de los más desconectados de la cronología principal. Es bastante tranquilo y es autoconclusivo, pero qué buena rola se echó el Greg. Pero por ahora, continuemos con... Capítulo 4. Canciones de la linterna oscura. Iniciamos con un hombre en una carreta que piensa que está siendo perseguido por la bestia, cosa que Greg corrobora que no es cierta.
da una vuelta brusca y suelta a nuestros protagonistas que iban en una bola de heno para protegerse de la lluvia. Llegan hasta una taberna en la que piden indicaciones para llegar con Adelaide. Weird es cuestionado sobre quién es él y piensan que es una especie de joven romántico buscando a su chica, pero luego les demuestra que es un peregrino que está buscando su camino de vuelta a casa. Le cuentan que aquel que lleva la linterna oscura es la bestia, refiriéndose al leñador. Mientras conversan en la taberna, escuchan el grito de Beatriz. Weird sale en un caballo y ve a Beatriz caída detrás del leñador. Lo confronta y tira la linterna que quema un árbol y escapan con Beatriz en el caballo, que por cierto se llama Fred. En la última escena podemos ver la sombra de la bestia, quien platica con el leñador acerca de no dejar que la flama de su hija se apague y se pierda para siempre. La bestia termina y vemos como el canto del bosque es él cantando desde el principio. En este capítulo podemos ver uno de los episodios contándonos más acerca de la bestia. Más que nada, con el inicio, el hombre pensando que estaba siendo perseguido por la bestia. Probablemente tenía razón y no estaba loco, la bestia efectivamente estaba en lo oscuro del bosque. Al final del episodio podemos verlo. Me pregunto qué tipo de habilidades tiene la bestia y si podrá moverse a velocidades altas a través del bosque o manifestarse en cualquier parte de este. Pero por el momento esas son dudas que averiguaremos en el siguiente episodio. Capítulo 5. Loco Amor. Iniciamos viendo cómo nuestros protagonistas comen en una mansión con un anciano. Paran ahí porque necesitan tomar 2 centavos para subir al ferry que los llevará a Adelaide. El anciano comienza a contar cómo conoció a la pintura de una hermosa mujer, quien lo ha aterrorizado porque piensa que hay un fantasma. Mientras Greg se lleva al hombre a que le muestre la pintura y el fantasma, Weird y Beatriz buscarán entre la mansión para encontrar algunos centavos. Quedan atrapados en un armario y Beatriz le revela a Weird que ella va con Adelaide porque ella antes era una humana. Adelaide la convertirá en una humana nuevamente. Conocemos que Weird toca el clarinete. Sí, esto será importante más adelante, así que recuérdalo. Llegan a la recámara donde está la pintura de la mujer fantasmal y el hombre se desmaya al ver al espectro. Al despertar descubre que la mujer de la otra mansión era su competencia en la industria de los tés. Sus mansiones eran tan grandes que conectaron entre ellas. El caballo Fred se queda con ellos para hacer su caballo de té real. Y a Greg le dan 2 centavos por lograr reunirlos. Greg los tira a una fuente diciendo que el hombre había malintencionado sus palabras. Él no tiene ninguna fortuna. Este episodio me recordó al episodio 3, autoconclusivo, lindo, y podrías ponerlo en cualquier parte de la miniserie y quedaría bien. Realmente no continúa mucho la trama, pero qué buen plot twist. Si lo ves por primera vez, genuinamente te tiene en suspenso. Con esta serie nunca sabes con qué saldrán, aunque me gusta que puedes ir armando el rompecabezas conforme ves el episodio. Capítulo 6. Cantos en Ranalandia. Vemos a los protagonistas arriba del ferry. Mientras Greg y Weird cantan y bailan, Beatriz parece angustiada por algo. Interrumpen sus cantos unas ranas policías que comienzan a perseguirlos por subirse al ferry sin pagar. Entonces, después de una persecución, se disfrazan de rana y con ayuda de George Washington, la rana de Greg, van con la banda y empiezan a cantar algunas canciones. Weird reemplaza a una de las ranas tocando el fagot, porque Weird sabe tocar el clarinete. ¿Ves? Te dije que esto sería más importante adelante. Empiezan a tocar y la rana de Greg empieza a cantar. De noche al lago sereno, lo ilumina el brillo lunar y se oye una voz solitaria. Y disfrutan el viaje hasta llegar al destino, donde las ranas se hunden en el lodo para hibernar. Beatriz propone esperar hasta la mañana para ir con Adelaide, y duermen. Pero en la mitad de la noche, Beatriz escapa para ir con Adelaide. Le menciona que encontró lo que buscaba, un chico humano, pero no puede entregarlos, y trata de ofrecerse para ser su sirviente. Llegan Weird y Greg al notar la falta de Beatriz, y Adelaide los atrapa y cuenta cómo los convertirá en sirvientes obedientes. En ese momento, Beatriz abre una ventana, lo que deja entrar el aire de la noche, que empieza a derretir a Adelaide, y se esfuma. En medio del humo de la confusión, los hermanos escapan y vuelven a caminar como en el primer episodio, entre penumbra y niebla. Y ahí acaba el episodio.
Vemos desde el inicio del episodio a Beatriz bastante preocupada por lo que sabe que está a punto de hacer. Yo esperaba que se acabara el episodio con ellos durmiendo y visitarían a Adelaide en el siguiente. Beatriz medio lo salvó, pero aún así no quita que ella los había llevado directamente a ser marionetas de Adelaide. Y no lo mencioné en el siguiente episodio, pero en el episodio siguiente vemos a Beatriz buscando en la casa de Adelaide, decepcionada porque perdió las tijeras. Después de tanta confusión, volvemos a los dos hermanos y veremos qué sucede a continuación en el episodio. Capítulo 7. El repicar de la campana. Los protagonistas caminan en la lluvia. Mientras hablan de ver hacia dónde irán, en ese momento cae un árbol de la nada. Les corta el paso y aparece el leñador, quien vuelve a advertirles sobre la bestia. Trata de hablar con ellos, pero escapan y llegan a una casa abandonada. Mientras están ahí, ven una canasta con tortugas negras. En ese momento aparece una chica pálida que les pregunta qué hacen ahí. Y después de explicarse, les dice que ellos deben de esconderse antes de que llegue su tía Susurros, la cual aparece y se esconden en la canasta. La tía llega y menciona que huele que han pasado 2 niños por ahí, y que las últimas personas que pasaron ahí fueron devoradas. La tía la manda a limpiar y acomodar la casa con una campana que parece controlarla. La chica aclara las sospechas y la tía se vuelve a dormir. Después de eso, le ayudan a limpiar a la chica, hasta que la rana de Greg sube por las escaleras y despiertan a la anciana. Para esconderse, se encierran en el cuarto que estaba al lado. En ese momento, la tía les advierte que si no controla a la chica pálida con la campana, esta se convertirá en un monstruo que se come a los viajeros. Los hermanos escapan por la ventana, llegan a un lago y ahí agitan a la rana que se había comido la campana de antes. Entonces Weird le ordena al espíritu que deje a la chica y la salvan. Se despiden y vuelven al camino, mientras Weird se cuestiona que no sabe a dónde va, que se siente perdido y que no sabe qué hacer. La bestia y el leñador hablan acerca de que el destino de ambos está sellado y que Weird está perdiendo la esperanza. Sin duda alguna, mi episodio favorito. Tiene de todo, genuinamente la primera vez que lo ves. El plot twist, aunque evidente, sí te llega a sorprender. Genuinamente ver el episodio por segunda vez te hace sentir medio por todas las señales obvias que te estaban dando. ¿También recuerdas las tortugas negras? Pues en este episodio también son muy importantes y hay una pequeña teoría acerca de ellas y su significado. Por eso, lo que te decía al inicio del video, el creador estaba mintiendo. La teoría, el hecho de que ayuden a crear cierto ambiente no significa que eso sea todo lo que son, solo que en ciertas escenas se incluyeron solo como parte de la decoración en lugar de lo que representan, también del libro de arte. Ayuda a entender a la tía Susurros si la ves como una especie de comedora de pecados. Ella ingiere estas tortugas y las elimina de lo desconocido. Entonces, ¿las tortugas representan pecados? Específicamente debido a su ubicación tanto en la serie como en los cómics, los de las personas cuyas almas se convirtieron en árboles de Edelwood. Esto parece extremadamente probable, y sin embargo, quiero señalar que los comedores de pecados son algo real, y que la forma en que McHale formuló esta frase, tía Susurros podría ser como una comedora de pecados, pero no serlo en el sentido más estricto, lo que significa que las tortugas, aunque son una influencia nefasta y están conectadas a los árboles de Edelwood, no son encarnaciones de los pecados de las almas, como podría sugerir el voto de McHale, de nunca revelar su significado. También podemos ver cómo la bestia está empezando a vigilar a los hermanos. Eso de la esperanza tendrá más sentido en el episodio 8. Capítulo 8. Nenes en el bosque. Comenzamos viendo un río. Mientras navegan, Greg trata de animar a Weird y le comenta que es el capitán que debe guiarlos. Weird lo ignora y empieza a divagar mientras se hunde en la desesperanza, pensando que se han perdido para siempre y nunca volverán a casa. En ese momento le dice a Greg que no le importa y que se cansó, que no es su deber llevarlos a casa, y Weird asume que le dio el puesto como líder o capitán, y ahora él los guiará a casa. Mientras se acuesta en un árbol grande y Greg los tapa con hojas para no pasar frío. Duermen, Greg sueña con un cielo colorido y un hermoso reino de nubes. Como asciende y tiene una aventura con sus amigos en las nubes, derrota al viento del norte y una mujer brillante le dice que puede concederle un deseo. Le cuenta que puede llevarlo a casa, pero cuando Greg le dice que vayan por su hermano Weird, la mujer le dice que él perdió la esperanza y ahora es propiedad de la bestia. No puede hacer nada. Entonces, en un acto heroico de un verdadero capitán, Greg, como deseo, se ofrece parecer a quien tome la bestia. Solo vemos como Greg se va con la bestia y Weird despierta y empieza a buscarlo por todos lados hasta que cae al lago de hielo. Un pequeño foreshadowing del siguiente
y es rescatado por Beatriz y un amigo pez, y ahí acaba el episodio. Es el episodio más lindo de toda la serie. Greg, sin duda alguna, es de los personajes más nobles de la animación. Todo lo demás del episodio es muy caricaturesco, como si viéramos la vida a través de su perspectiva. Para el final, termina sacrificándose por su hermano que estaba siendo tomado por el bosque de Edelwood, como el capitán que se había proclamado, preparándonos para el final y ver qué sucede con los hermanos en... Capítulo 9. Hacia lo desconocido. Empezamos el episodio y vemos a Weird con una ropa casual. No es su outfit de siempre. Vemos que está en una habitación común. Algo está mal aquí. Vemos que está arreglando una cinta y se empieza a vestir para ponerse su outfit, lo que parece ser un traje de Halloween de un gnomo. Llega a un estadio donde mira una botarga de abeja y Greg se pregunta si entregará la cinta. Hablan con unos chicos a quienes les dejan la cinta accidentalmente, y ellos la dejan en la chaqueta de Sarah, la chica de la que Weird nos contó en el episodio 5. Ellos la siguen hasta una fiesta y tratan de recuperar la cinta para que ella no la escuche. Llega un chico llamado Jason Thunderberger, quien la llama porque irían al cementerio a pasar el rato. Weird lo sigue sigilosamente y mira cómo Jason se acerca a Sarah. En ese momento, Weird le dice a Greg que crea una distracción para tomar la cinta, lo que solo hace que descubran a Weird, cuando de pronto llega la policía y hace que todos salgan huyendo por un malentendido. Los hermanos suben a la valla del cementerio y caen del otro lado. Este cementerio se llama Eternal Garden. Pasaron la barda más allá del jardín. Los hermanos comienzan a pelear porque Weird no pudo recuperar la cinta y ahora piensa que Sarah y Jason Thunderberger se reirán de su cinta, cuando de pronto ven cómo se acerca un tren en movimiento. Al salir del camino del tren, caen en una colina hacia un lago. Weird despierta rodeado de pájaros, los cuales son la familia de Beatriz. En ese momento, Weird sale a la tormenta de nieve a buscar a su hermano. La madre de Beatriz le dice: no ayudarás a tu hermano si mueres, y Weird le responde: yo jamás lo ayudé estando vivo. Y se va caminando a la tormenta. Este es el episodio que más Lore nos tira y vemos como los dos hermanos tenían esas ropas extrañas porque eran trajes de Halloween, que curiosamente se acoplan muy bien a toda la estética de lo desconocido, y porque obviamente Halloween es en otoño. También que el Jason Thunderbergers, All My Homies Hate Jason Thunderberger. Ahora vemos la razón del nombre de la serie. Al parecer todo lo que vimos fue un recuerdo de Weird, antes de pasarse la barda del jardín del cementerio. También, para la parte de teorías, podemos ver un frame de la lápida de Quincy Endicott, el hombre millonario del episodio 5, complementando la teoría de que lo desconocido es una especie de limbo. Además de esto, el último diálogo de Weird, de no lo ayudé estando vivo, muestra un arrepentimiento como si ya no pudieran hacer nada, y como si estuvieran atrapados ahí para siempre. Pero sin más preámbulos, finalicemos esta miniserie con... Más allá del jardín. Capítulo 10. Lo desconocido. Vemos a Beatriz volando en la tormenta, cuando de pronto avista a Greg y a la bestia, dialogando. La bestia está mandándolo por tareas casi imposibles, pero la esperanza e inocencia inquebrantables de Greg no permiten que los trucos de la bestia funcionen en él. A pesar de eso, Greg está en el frío y la nieve no deja de caer. Greg está debilitándose poco a poco. Greg se siente en el frío y vemos a Weird con Jason Thunderberger, la rana, cuando encuentran a Beatriz, que fue arrastrada por la tormenta hacia ellos. Beatriz le muestra hacia dónde vio a su hermano Greg. En ese momento, vemos al leñador en su casa, buscando con desesperación leña de Edelwood, la cual, como vimos en el primer episodio, usa para mantener la llama de la linterna viva, linterna con la que dialoga debido a que lleva el alma de su hija en ella. A la lejanía, en el bosque, empieza a escuchar un canto, el canto de la bestia. Mientras se acerca, la bestia le cuenta que ha traído un regalo para la linterna, para mantener la llama viva, y en ese momento voltea la linterna y vemos a Greg rodeado de ramas. Un árbol de Edelwood está creciendo sobre él. La bestia le muestra que de ahí vienen todos los árboles de Edelwood. Son almas atrapadas de niños que se perdieron en el bosque y que él ha estado talando por años. El leñador, que no sabía nada de esto, trata de liberar a Greg, cuando de pronto empieza a pelear con la bestia. En ese momento llegan Weird y Beatriz, quienes siguen la luz de la linterna y llegan hasta Greg, el cual está muy débil y siguen creciendo ramas sobre él. Greg se sincera y dice: lo siento, pero Weird le responde que lo siente
y que fue su culpa que terminaran ambos aquí. Greg le confiesa a Weird que la roca, datos de la roca, la cual vimos al inicio, no es de él, y que la robó del jardín de la señora Daniels. Como vimos en el episodio 9, Greg estaba ayudándole a arreglar su jardín. Greg piensa que no podrá devolverla y quiere dársela a Weird, pero Weird se la devuelve y para motivarlo, le cuenta que hay que llevar a Jason Thunderberger a casa. Después, Beatriz y Weird tratan de sacarlo, cuando repentinamente el cuerpo cansado del leñador cae ante ellos. La bestia lo derrotó, y la bestia exclama: Dame mi linterna. Weird no se la da y exclama que llevará a Greg a casa. La bestia responde que Greg, su hermano, está muy débil para ir a casa y que pronto se volverá parte del bosque. La bestia le propone un trato. Pondrá el espíritu de Greg en la linterna y mientras la llama está encendida, Greg vivirá en ella. Le ofrece ser el portador de la linterna o que vea a su hermano perecer. Cuando Weird acepta, se da cuenta y analiza el trato de la bestia, dándose cuenta de que es un engaño y que no tiene sentido. En ese momento, la bestia se pone nerviosa y le responde que trata de ayudarlo. Cuando Weird le dice: es casi como si tu alma estuviera en la linterna. La bestia se retuerce de la furia y le dice: ¿Estás listo para ver la verdadera oscuridad? Weird hace una seña como para apagar la luz de la linterna, pero se detiene para darle la linterna al leñador y tratar de sacar a su hermano de ahí con el hacha del leñador. La bestia, una vez más, trata de engañar al leñador, contándole cómo se quedará solo cuando se apague la luz de la linterna, cuando muera su hija y vuelva a esa cabaña vacía. Vemos por un segundo el cuerpo de la bestia. Un monstruo con cuernos, ojos brillantes y llenas de caras de agonía, con una textura de carne y algunas venas como si fueran lágrimas. El leñador, con el dolor de que no volverá a ver a su hija, apaga la llama y se escucha un sonido monstruoso. Vemos como Weird le da las tijeras para convertir a su familia a Beatriz. Weird las había tomado para escapar de Adelaide, y en ese momento se despiden. De un momento al otro, vemos como los hermanos y Jason Thunderberger la rana están en el río, en el que vimos que cayeron antes en el episodio 9. Weird despierta para rescatar a Greg y salir de ahí. Cuando son rescatados y llevados al hospital, cuando despiertan, Sarah le pregunta por la cinta y tendrán una cita para escucharla. Greg les está contando sobre las aventuras que tuvieron y vemos como la rana de Greg, Jason Thunderberger rana, aún tiene la campanilla que brilla en su estómago. En ese momento, el narrador, que es la misma voz del inicio y la voz de la rana en el episodio 6 cuando canta, empieza una tonada que termina la canción del primer episodio, mostrándonos cómo estos dos hermanos cambiaron la vida de tanta gente en lo desconocido. Vemos al leñador reunirse con su hija. Vemos a la tía Susurros y a Lorna leyendo y tomando el té. Vemos a las ranas hibernando plácidamente. Vemos a la mujer fantasma, ahora amante del hombre rico, mirando su retrato con admiración. Vemos al carpintero del capítulo 4, quien ha tallado figuras de los hermanos, el azulejo y su rana. Vemos a los amantes del episodio 3 en el circo, rodeados de los animales de la escuela. Vemos los esqueletos que desenterraron Weird y Greg en el episodio 2, sentados bajo el gran hombre calabaza, por donde sale un gato de su cabeza. Vemos a la familia de Beatriz, quienes volvieron a ser humanos. Y así, como empezó con una tonada, acaba más allá del jardín. Y luego vemos como Greg regresa a la roca, datos de la roca, a la señora Daniels. Y ahí acaba la miniserie, ahora sí. Y así, con este final tan hermoso y esa misma tonada del inicio, cerramos la historia. Weird y Greg logran despertar en el hospital, sobreviven a la hipotermia y todo parece volver a la normalidad. Es muy fácil pensar que todo esto fue simplemente un sueño, una alucinación compartida por los dos hermanos que estuvieron a punto de ahogarse en un lago helado en la noche de Halloween. Un final feliz, ¿verdad? Pero recuerdas ese pequeño detalle del final. La rana de Greg, Jason Thunderberger, todavía tiene la campana mágica brillando en su estómago. Ese simple brillo nos tira toda la teoría de todo fue un sueño y nos confirma algo aterrador. Lo desconocido no fue una ilusión, fue real. Weird y Greg realmente cruzaron la frontera entre la vida y la muerte. Caminaron por un limbo para las almas perdidas y lograron hacer algo casi imposible: escapar de las garras de la bestia y volver al mundo de los vivos. Pero si lo piensas un segundo, esto nos deja con una realidad bastante oscura. Si lo desconocido es un limbo y es real, eso significa que todos los amigos que hicieron en el viaje, Beatriz, el leñador, Quincy Endicott, la maestra de la escuela, están muertos. Ellos no escaparon, se quedaron atrás, atrapados para siempre en ese bosque donde el tiempo no avanza, vagando en un otoño eterno. Weird y Greg regresaron a casa, tuvieron su final feliz, pero la serie nos despide dejándonos con una verdad muy incómoda. Lo desconocido sigue ahí, existiendo en silencio, esperando en la oscuridad de la niebla, y algún día
Cuando nuestro propio reloj de la naturaleza marque el final de nuestro tiempo, todos nosotros también terminaremos perdidos, más allá del jardín.